Buenas tardes, bienvenidos a esta cápsula educativa sobre la especialidad de odontología forense. Vamos a empezar con una pequeña explicación de lo que es esta especialidad, continuando con sus aspectos principales y finalmente llegando a una entrevista con el Dr. Silva. La odontología forense es el estudio de la totalidad del conocimiento odontológico en relación con la ley, el derecho, la justicia y la ética, para posteriormente resolver aquellas cuestiones planteadas por el derecho que requieran la aplicación de conocimientos odontológicos, como lograr examinar, manejar, valorar y presentar evidencia bucodentomaxilar y craneofacial ante las autoridades judiciales. Un ejemplo de esto sería encargándose de la identificación de un cadáver o restos. Ámbitos de acción. Son servicios médicos forenses. En estos centros sus funciones consisten principalmente en la identificación de cadáveres que ingresan como desconocidos, y el nombramiento es de perito odontólogo forense o legal. Servicios periciales de las Procuradurías Generales de Justicia. Es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público. En este caso, sus funciones principales son identificación de cadáveres, individualización de sujetos vivos, peritajes de responsabilidad, servicios médicos de compañías aéreas. Sus principales áreas son lesionología, tanatología, responsabilidad profesional, sexología. Esto posteriormente lo explicará brevemente el Dr. Silva. Bueno, para contextualizar, vamos a referirnos a la historia de la especialidad. Primeramente, según la comunidad científica, el primer referendo escrito en el que se utiliza la ontología como herramienta de identificación fue descrito en el Naturalis Historia, en el año 49 a.C. de John Cass, donde Lolia Paulina fue reconocida por unas restauraciones dentales de oro que portaba. Desde ahí existieron varios casos famosos en los cuales se utilizó el conocimiento ontológico con fines de identificación, como son el caso de Napoleón, de Hitler, de Che Guevara, entre otros. Bueno, el primer uso de evidencia dental en un caso judicial bien documentado fue en 1814 con el caso de Miss Janet McAllister en Escocia. En 1898, l'Adjuncte a un Medicine Legal fue publicado por el ahora considerado el padre de la odontología forense, el doctor Luis Amoedo. En el año 1946, finalmente es reconocida como una ciencia forense con carácter identificador propio en el Congreso Panamericano de Medicina y Odontología Legal y Criminología celebrado en La Habana. En Chile, en 1909 sucede un hito muy importante, el llamado crimen de la alegación alemana, el caso Becker, el cual el doctor Germán Valenzuela identifica un cadáver a través de su carta dental. En 1992 se imparte en pregrado la enseñanza de esta disciplina por el doctor Luis Sioca. En el 2015, finalmente, se imparte la especialidad de odontología forense y legal en la Universidad de Chile. Desde el 2015 en Chile solo hay una universidad que imparte esta especialidad y otras 16 las tienen, pero solo en forma de ramos obligatorios o electivos en pregrado. La Universidad de Chile es la única que otorga el título profesional de especialista en odontología legal y forense. Tiene una duración de 4 semestres y se imparte en la Facultad de Odontología de la misma universidad. En cuanto a valores y aranceles, el arancel referencial del año 2022 es de 237 UF, que equivalen a 7.850.000 pesos chilenos, y el arancel total del programa son 474 UF, que equivalen a 15.700.000 pesos chilenos aproximadamente. Y el valor de la matrícula referencial de este año es 157.900 pesos. Esta especialidad abarca todas las áreas dentro del sistema estomatognático, ya que dependiendo del caso en el que el odontólogo forense trabaja, puede llegar a abordar lengua, labios, dientes, mucosa oral, paladar, etc., pasando por procesos como la comparación de registros mortales con registros odontológicos, la comparación de marcas de mordidas de animales o humanos, la comparación con denticiones sospechosas, evaluar el envejecimiento de la dentición, la evaluación de heridas dentales y orales,
identificación de un agresor por huellas de mordedura y responsabilidad profesional y demandas por lesiones de este mismo aparato. Las principales patologías que abarca la especialidad podemos encontrar las lesiones personales, la determinación de edad y sexo para el reconocimiento de una persona o su identificación según las huellas de mordeduras que dejan las arcadas dentales. También está el síndrome de mujer y niño maltratado, que hace referencia al estrés postraumático y la identificación dental de una persona, ya sea antes o post muerte. Por otro lado, anualmente existen más de 6.000 pacientes que requieren hospitalización por quemaduras, y en este caso la odontología forense entra en acción debido a que los dientes poseen una gran resistencia al fuego, soportando temperaturas alrededor de 1600 grados Celsius. Estos dientes no experimentan grandes pérdidas en su microestructura y permiten la identificación de personas. En términos de acceso al sistema de salud, existe el área de los derechos humanos, ya sea en el sistema público o privado, la PDI y el servicio médico legal. Su nivel de prevención se encuentra en la prevención terciaria del periodo patogénico, específicamente en el cuarto nivel de limitación del daño, pero este se daría principalmente con aquellos casos donde se constatan lesiones a personas vivas para que se pueda evitar llegar a un resultado peor como puede ser la muerte. Bueno, en interrelación con otras especialidades, es bien sabido que la odontología se destaca por ser una profesión de carácter autónomo. Sin embargo, dentro de la especialidad legal y forense, el odontólogo debe trabajar con un equipo multidisciplinario, ya que es esencial, por ejemplo, el trabajar con expertos en el área legal, como fiscales, en ciencias forenses, como médicos, criminalistas, asimismo como también se debe trabajar con otros odontólogos especialistas, como por ejemplo patólogos, odontopediatras, entre otros. Bueno, a continuación vamos a invitar a nuestro colega, el doctor Silva, que responderá a las preguntas más solicitadas por los estudiantes. Buenas tardes, doctor Silva. Yo soy Francisca Delgado y mis compañeras son Fernanda Cortés, Valentina Díaz y Catalina Díaz. Y estamos realizando una entrevista sobre la especialidad de odontólogo forense y vamos a hacerle unas preguntas sobre su experiencia con la especialidad básica. Ok. Ya. La primera pregunta es respecto a la especialidad y nos gustaría saber cuáles son los factores positivos y negativos de esta en Chile, ya sea a nivel de empleabilidad, avances tecnológicos, estudios o campo laboral. Ya. A ver, la especialidad de odontología forense en Chile es relativamente nueva, ya se está dictando desde el 2015 acá, ¿ya? Y antes de eso la verdad no existía nada. Más allá de eso, el tema de la empleabilidad la verdad es que es bastante complejo, ¿sí? Porque como es un campo muy específico, obviamente la empleabilidad no es muy grande, ¿ya? En comparación a especialidades clínicas. Sin embargo, poco a poco se le ha ido dando más importancia, ¿ya? Sobre todo con el tema de responsabilidad profesional, que cada vez hay más gente dispuesta a demandar, ¿ya? También por la parte de los derechos humanos, sobre todo con el tema del estallido social, y poco a poco se le ha ido dando importancia también, y se le ha ido dando cabida a los dentistas, sobre todo en la parte de tanatología y en el servicio médico legal, que antes no se consideraba mucho, ¿ya? Pero básicamente son 4 los ámbitos de acción en odontología. Una de ellas es la lesionología, que no sé si la han escuchado en algún momento, ¿ya? Que es lo que tiene que ver con la constatación de lesiones. Lo segundo es la tanatología, que es lo que está relacionado con el tema de identificación, como dicen ustedes. Tanatología, tanatos viene de muerte, pero también está relacionada a vivos, especialmente en los casos cuando son casos criminales. El tercer punto está relacionado con responsabilidad profesional, es decir, cuando hay una demanda de por medio en donde se dice que un colega le causó algún daño a un paciente y el paciente requiere hacer una reclamación, que quiere entrar a una demanda o una querella o un juicio, ¿ya? Y ahí también el odontólogo legista o forense emite un informe que en definitiva dice si hay relación es compatible entre causa y efecto o no lo hay, ¿ya? Y por último también está relacionado con un poco de sexología, pero eso está más ligado a lo que se hace en el SML, ¿ya? Esos son como los 4 ámbitos de acciones principales, ¿ya?
Y para resumir todo lo que le acabo de decir, lo que hace la odontología legal y forense es relacionar al dentista con las leyes o el marco legal vigente en nuestra legislación nacional, ¿ya? A eso se dedica. No sé qué También otra me pregunta. gustaría saber sobre su equipo de trabajo, o sea, como con qué profesionales se relaciona más recurrentemente. Ya. Bueno, en mi caso específico, trabajo en una unidad dedicada a derechos humanos del Servicio de Salud, ¿ya? Por tanto, tengo relación con médicos, asistentes sociales, psiquiatras, ¿ya? Y otros dentistas, por supuesto. Sin embargo, el dentista siempre ha tenido la característica de ser como una especialidad así que está enclaustrada en su box, ¿ya? En su ámbito, pero al momento de discutir casos ya hay que abrir un poco el esquema y integrarse a un equipo multidisciplinario, ¿ya? Eso en mi caso específico. Ya, y lo otro que también me gustaría saber es que si existe alguna tendencia o inclinación a cierto tipo de casos, ya sea bueno, en cadáveres que antes no sabíamos como mucho de que también trabajan con personas vivas o con personas vivas. ¿Y cuáles son los más recurrentes quizá en su experiencia? Eh, a ver, para la parte de tanatología, obviamente, como les dije antes, lo que más actúa en el tema de identificación, ¿ya? La identificación hasta los años 80, 90, por la parte odontológica era muy fuerte, ¿ya? Porque no existía el ADN. Entonces, ¿cómo se identificaba a la gente? A través de la dentadura, ¿ya? Y hay casos famosos que se relacionan justamente a eso. Eso por la parte tanatológica, ¿ya? Por la parte de trabajar con vivos, está muy relacionado sobre todo al tema de la responsabilidad profesional. Anda mucha gente buscando a alguien que te haga un informe para decirle si efectivamente este otro colega me hizo algo o no, ¿ya? Ese es como el tópico más recurrente, ¿ya? Y en mi caso específico, en mi área de trabajo, está más relacionado a lo que se llamaba antiguamente, o todavía se llama terrorismo de Estado o violencia institucional, ¿ya? Si ustedes llegan a trabajar en algún momento en algún SAP o en algún servicio de urgencia, se van a encontrar que vienen carabineros al lugar y llevan a una persona que la llevan a constatar lesiones, ¿ya? Y esa constatación de lesiones puede estar dentro de un proceso de una riña, por ejemplo, que puede ser entre dos civiles, o puede ser dentro del mismo uniformado que le haya pegado o le haya causado algún tipo de daño a la víctima, digamos, o la supuesta víctima, ¿ya? Entonces eso va a ser lo más común y lo que ustedes también como odontólogos generales después se van a encontrar, ¿ya? Y cada vez más, como les decía antes, hay más gente dispuesta a plantear una demanda por razones económicas y a su vez hay más abogados que están dispuestos a tomar esos casos, obviamente para sacar más plata, ¿ya? De ahí también la importancia de que sepan ustedes los marcos legales regulatorios para que no lleguen a estar en esas situaciones, ¿ya? Pero esa sería, respondiendo a tu pregunta, principalmente violencia institucional, demandas por responsabilidad, ¿ya? La parte de identificación todavía se hace, y todavía muy importante, sobre todo cuando no hay alguien con quien comparar el ADN, porque no sé si ustedes conocen más o menos cómo trabaja el ADN, pero si no hay algo donde tú puedas cotejar, o no tienen los recursos para hacer la prueba, la parte odontológica es muy importante, ¿ya? Y para finalizar con las preguntas, nos gustaría saber sobre, en términos de experiencia profesional, ¿cuál ha sido su caso más complejo o el que más lo haya marcado? Ya, bueno, yo específicamente trabajo con víctimas de la dictadura, ¿ya? Estamos hablando de gente que en realidad sufrió bastante hace 30, 40 años atrás. Es gente que en realidad tiene una disposición psicológica muy diferente al común de las personas que no hayan sufrido algún tipo de tortura o maltrato, ¿ya? Por lo tanto, hay gente que en procedimientos tan simples como un examen ya les resulta chocante. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar expuesto a una posición en donde uno está entregado como paciente, tiene una luz encima, tiene a alguien que lo está controlando, todo eso le trae recuerdos de lo que sufrió en algún momento, ¿ya? Y en mi caso específico veo mucha gente que fue torturada en sillones dentales. Entonces, uno se da cuenta que ya al solo ponerle la luz, ya la persona queda choqueada. No es todos, por supuesto, pero ya hay gente que cuesta mucho que se abra a recibir, ya sea a realizar un examen por constatación de lesiones o a recibir tratamiento clínico, ¿ya? Por tanto,
yo creo que lo que más me ha chocado en ese sentido, si es que se puede decir de esa manera, que uno no lo entiende porque no vivió en esa época, ¿ya? Es justamente de qué manera te puede llegar a afectar ese tipo de cosas, incluso para recibir un tratamiento odontológico a futuro, ¿ya? Es gente que después, como no recibe tratamiento, llega en un estado muy dañado, ¿ya? Justamente porque no quiere enfrentarse a esa posición de estar en un sillón o que les traiga recuerdos de lo que pasó, ¿no? Entonces yo diría, lo que más me ha chocado es cómo te afecta ese tipo de vejámenes o de malos tratos, que antiguamente se le llamaba la legislación a premio ilegítimo, ¿no? Todavía se usa en realidad, y cómo eso lleva a que después no quieras recibir algo tan simple como que te tapen una carie, ¿no? O que te hagan un examen para contratar lesión. Muchas gracias por contestar la entrevista y ¿Ok? eso sería todo. Gracias.